Hola, muy buenas. Micrófono lo tengo por aquí. Muy buenas tardes, noches. Calurosas tardes, noches. Tengo que mejorar el tema de la iluminación porque te parece que estoy sudando como un bellaco, pero bueno. Muy buenas, doña Nieves Mories. Muy buenas, soy Rec. ¿Qué tal estáis? Espero que con menos calor que yo, porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas. De repente me sube la temperatura, de repente hace sol, de repente... No, esto no es para mí. Yo lo que quiero es que primavera sea primavera, el verano sea verano fresquito y cosas así. Muy buenas, Ireneta, Carla Gil, buenísimas a todo el mundo. Ahí está, mira, hay calor. Aquí dicen que la semana que viene va a llover. Ya me imagino que aquí cuando llueve, llueve bien. Así que no está nada mal. Bueno, os comento un poquito. Ya he estado anunciando y así, pero este mes traigo... espera que subo. Estos 4 libros muy interesantes. Y tiene un denominador común que me encanta, y ya os anuncio esta así antes de empezar, que esto va a dar pie al programa de la semana que viene, del domingo que viene. No sé si habéis leído, si no ya lo compartiré por redes, el nuevo artículo de Cristina Jurado, un artículo súper interesante sobre terror. Por supuesto, aparece aquí nombrada, como no puede ser de otra manera, Nieves Mories, sobre el terror en la oscuridad, el terror a la luz del día, sobre la evolución del terror. Os lo recomiendo de verdad. Ya, si no, ahora no me acuerdo dónde está John Tom, no sé si era, pero bueno, luego ya os comentaré. Entonces, la semana que viene, un poco basado en estas lecturas, más todo lo que me gusta leer, más lo que voy haciendo, más voy a hacer un programa especial sobre, vamos a decir, las 1000 caras del terror. ¿Por qué? Aquí ya lo he hablado muchas veces. Tenemos la sensación, principalmente por los que ven terror en películas, sobre todo slashers o cosas así, como que la literatura de terror es toda una. Hacen un gran saco y dicen, todo esto es terror. Y es bastante triste, la verdad. Bien, vengo arruntando esto y cogiendo ideas y así, desde la mesa que tuve tanto con la biblioteca de Carfax como con Oscura, sobre esa sensación de que el terror, o por lo menos lo oscuro, siempre ha estado bastante marginado, por mucho que ahora yo creo que se ve un poquito mejor, incluso a nivel nacional. Yo creo que en estos momentos le ha cogido el relevo a la ciencia ficción, porque la ciencia ficción en estos momentos sí está bastante machacada. Pero tengo la sensación que la gente no sabe lo que es leer terror. Tengo la sensación que la gente no se anima a leer terror porque no conoce el terror escrito. Porque le parece que el terror solamente puede ser pasarlo mal, que por supuesto algo tiene, pero que todo va a ser tirando a gore, desmembraciones, como que el terror es solo lo que vemos en el audiovisual. Bueno, que también hay que decir que en el audiovisual también hay muchos terrores, por mucho que nos vendan solamente un tipo o dos tipos de terror. Pero el terror es algo mucho más amplio. Si partimos desde el gótico, pasando pues por el weird, new weird, hay de terror, hay fantasía y un poco de todo en el weird y así, pero si pasamos por ahí, pasamos por Lovecraft, pasamos por... No sé, quiero hacer una especie de repaso para darnos cuenta que, por ejemplo, estas 4 novelas que traigo hoy, que voy diciendo, que son La voz de Artemisa, y voy poniendo por aquí, La casa de los huesecillos, Modulorama y El Señor de la Noche. Bueno, sería seguramente menos... Bueno, sí, es oscuro también. De estos hay dos que sería más terror, más como entendemos el terror. Los otros dos también sería una fantasía oscura. Es lo de siempre, que al final también las fronteras entre terror, fantasía oscura, ¿dónde están?
Que al final el terror para mí es una sensación, el terror es una manera de narrar las cosas, son unas técnicas, son unas herramientas para contar una historia. Y muchas veces la historia que quieres contar no es exactamente la historia que se lee en el terror, sino en la subtrama y lo que se sobreentiende que estás contando a través del terror, lo que estás denunciando. Pues me viene a la cabeza Dientes Rojos, me viene a la cabeza Agujeros de Sol, de Nieves Mories, pues eh, son historias que cuentan mucho más de lo que parece que cuentan. No son historias solo de personajes y de personas, sino que al final el terror es mucho más que eso. Entonces quiero hacer un especial, que ya me lo estoy trabajando desde hace unos cuantos días, sobre el terror y sobre las 1000 caras del terror en la literatura. Para que a ver si poco a poco pues intentamos que no es lo mismo leer a Nieves Mories que a Mariana Enríquez, ni es lo mismo leer a Mariana Enríquez que a Stephen King, no es lo mismo leer a Stephen King que... No sé, hay muchos terrores muy diferentes y quiero un poco hablar sobre ello, ¿vale? Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de libros y a hablar de mis lecturas, ¿vale? Y voy a empezar con una que hablé hace poco, entrevistando a las autoras, una novela maravillosa que se llama La boda de Artemisa. Tengo que reconocer que me sorprendió muy gratamente esos toques oscuros que tiene esta novela. Pero bueno, para los que no estuvisteis en la entrevista que les hice, que ya está por tanto en YouTube, ya está también aquí en el canal, todavía estará, y así, en Twitch, pero en YouTube ya lo tenéis. La entrevista que le hice a Lucía y a Maya, hablábamos sobre qué cuenta esta historia. Porque cuenta muchísimas cosas, y es una de las cosas que quiero destacar de todas estas historias, todos estos libros que he leído este mes. En sí, si nos centráramos en lo que cuenta la historia, nos habla de la protagonista, Vix, que es una mujer joven, marcada por su pasado, marcada porque tiene una hermana gemela que las abandonaron, con lo que solamente le tiene a ella, y la adoptan, en cierta manera, una mujer que las convierte en guardianas o guerreras de Artemisa. Entonces, partimos porque Vix es una persona que su vida es su hermana, es Rose, y no está especialmente a gusto, no está muy especialmente contenta entre el resto de... También el carácter que tiene es complicadillo, ya hablamos mucho sobre ello. Y entonces se enfrenta a ese mundo con el único apoyo de Rose. ¿Qué es lo que ocurre? En una de esas... Al principio del todo, porque no es destripar nada, porque está aquí la sinopsis y está al principio, y ya veis que el libro no es delgadito como para saber que contando una cosa así ya se sabe todo. Rose muere. Rose muere y Vix se encuentra absolutamente sola, desesperada, triste, deprimida. Es cierto que tiene una relación muy especial con una mujer, con Astrid, una mujer que tiene una paciencia infinita, la verdad, con Vix. Y Vix es de estas personas que si considera que no es digna del amor de una persona, la va a machacar hasta conseguir separarla de ella. Y es un poco su manera de funcionar con Astrid. A su vez, tiene relación con el resto de guerreras, de estas especies de... En su momento les dije, en plan de broma, pero que si habéis visto la monja guerrera, si fuera una buena historia de verdad, y no para mí lo que es la monja guerrera, sería mucho más parecido a esta, la boda de Artemisa, que lo que es. Porque al final, es cierto que nos cuenta esa historia, nos cuenta luego también una búsqueda de Vix. Pero primero hay que decir que hay una cosa que me encanta, que la historia no comienza así, sino que la historia comienza con Artemisa contando la historia. Y eso condiciona mucho lo que una vez acabado el libro pensaremos de esa historia y de ese libro. Pero sobre todo me encanta porque, como os decía al principio, hablando del terror, esta no sería terror, sería una fantasía más oscura.
Eh, este libro es la herramienta perfecta para hablar de soledad, para hablar de dolor, para hablar de superar el duelo, para hablar de cómo, por ejemplo, hay un personaje maravilloso también que es Lucian, que es un inmortal que también convive en el mundo, que lleva un bar y tiene una relación muy especial con Lix, era el antiguo novio de Rose, y cómo ambos se enfrentan de manera muy diferente a la falta de Rose, la historia de Astrid que tiene también muchas aristas. Pero hablamos de todo eso, pero también hablamos sobre la confianza. Hablamos sobre lo que supone formar parte de un grupo, la evolución de los personajes, el cómo un personaje que a simple vista parece tan fuerte y tan rotundo, tan salvaje en algunos momentos como Vix, es una fachada. Y se ve que es una fachada. Y que como poco a poco vamos rascando, pero rascando de una manera muy sutil que me encanta, como lo hacen Lucía y Maya en el libro, porque no lo hacen, o sea, no te muestran tan fácil las debilidades de Vix, sino que tú lo que haces es vas descubriendo por cómo actúa, por sus pensamientos, por sus silencios, que son muy importantes los silencios de Vix, cómo es en realidad. Hombre, Maya, muy buenas. Creo que el canal te suena un poquito más. Y el libro, más todavía. Como iba diciendo, lo que hacemos con esta historia es que vamos descubriendo, ya te digo, de una manera muy inteligente por las autoras, ahora que acaba de entrar, que conste que lo he dicho antes también, eh, conseguimos de una manera muy inteligente descubrir poco a poco cómo es Vix. Porque tras esa fachada de mujer empoderada, fuerte, salvaje, solitaria, que puede con todo, que dice que puede con todo, vamos descubriendo poco a poco esas carencias, esos silencios de Vix, sobre todo con Astrid, pero no solo con ella. También tiene otros personajes como Shantae, con Cora, Thalía, la relación que tiene con Thalía. Y también, de una manera muy especial, la relación que tiene con Lucian. Vamos viendo cómo Vix es mucho más compleja que lo que parece al principio. Vamos descubriendo cómo no es un personaje con una sola cara. Tiene muchas caras, lo que pasa es que ella se empeña en mostrar solamente al exterior una cara. Pero no es así. No es así porque al final nosotros tenemos la información que nos proporcionan las autoras y vamos descubriendo todo eso. Hay muchas cosas que no se pueden contar de este libro que merece la pena sobre una búsqueda, sobre el plantearte qué serías capaz de hacer por, por no perder a alguien o por perder a alguien o cuáles son tus límites morales. Hay muchas cosas ahí metidas. El peso de la familia, el peso del pasado también respecto a lo que te ocurre. Yo os digo, es una historia gordita, muy enmaquetada y con un acabado que me encanta. ¿Veis qué tipo de detallitos tiene más por dentro que tiene? Algunas ilustraciones. O sea, me encanta esta parte, los actos, cómo va. Está dividido en actos y así. No sé cómo está los actos. Es una maquetación muy, muy chula. Pero sobre todo, algo que me encanta es el ver cómo el personaje va evolucionando ante nuestros ojos, por mucho que ella se empeñe en que no pasa eso. Si tú vieras a través del espejo de lo que ve Vix, le parecerá que Noé va evolucionando a lo largo del tiempo, igual al final justo un poco, así, pero que ella siempre es la misma. Pero nosotros desde el otro lado vamos viendo cómo no es la misma y cómo las veces que se calla de lo que quiere contar, las veces que nosotros sabemos que quiere contar, pero por supuesto la interlocutora, principalmente Astrid, pero no solo ella, no escucha, nosotros a veces ni escuchamos, pero sí intuimos lo que quiere decir, descubrimos ese personaje rico y complejo. Entonces, por eso me encanta, porque al final parece que un personaje femenino fuerte tiene que ser súper poderoso, y cuando veo eso, me da la sensación que se cometen los mismos fallos que se cometen cuando presentamos un personaje masculino superpoderoso.
Y no porque las mujeres no puedan ser superpoderosas, lógicamente, pero sí porque me parece igual de vacío un personaje tan poderoso en lo masculino como en lo femenino. Eh, que me manda un besito otro, que no sé yo si me acercaría mucho a ella por si acaso. Pero bueno, ya os digo, entonces, esa es la riqueza, de las muchas riquezas que tiene esta historia. Además de ser muy movida, además de contener partes de lucha, partes de... Pero es un hilo por el que vamos tirando. Y lo que no se puede contar, que da todavía más rabia, porque es una de las cosas mejores del libro, es el final. Bueno, hay una decisión que toma Vix que es muy importante y es muy interesante. Y luego, sobre todo, el final. Cuando vuelve a aparecer Artemisa. Y no puedo contaros más, tenéis que leerlo. Pero hace que cuando cierras el libro, dudas de todo. Y quieras saber más del resto de saga que vendrá, porque de una manera muy intencionada, Maya y Lucía te obligan a ello. Te obligan a decir, ¿quieres saber qué está pasando? ¿De verdad quieres saber qué es lo que ha ocurrido? Tendrás que seguir leyendo. Porque hay unas cosas que no solamente las historias que han llegado hasta nuestra época y todo eso, pero si hay algo que sabemos mucho, es que los dioses juegan con los humanos, en muchos sentidos. Y nunca sabremos, o al menos hasta que sigamos leyendo esta historia, hasta qué punto los dioses juegan con nosotros. Pero no solamente nosotros, como Vix, como Rose, como Astrid, como personajes, sino con nosotros como lectores. Y hasta ahí puedo ir. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, es una historia muy interesante, es una historia muy rica en matices, sobre todo es una historia muy bien llevada y con muchísima humanidad. Sí, como os decía antes de la monja guerrera, yo tengo la sensación de que tú vas viendo capítulos, pero no empatizas demasiado con los personajes. Dices, si les pasa algo, pues no me pasa nada. Pues bueno, seguiremos, porque al final no crean mucho vínculo con en este caso, el que está viendo la serie, o al menos a mí me pasa. En cambio, aquí, si consigues conectar no solamente con Vix, consigues conectar con el resto de personajes. Yo os digo, Shancé, Talia, cuesta un poquito más, pero bueno, Cora, Astrid. Hay muchos personajes con los que empatizas y con los que Vix también tiene ciertos problemas. Entonces, el ir viendo cómo te van importando tanto los personajes a lo largo de la historia y temiendo que pueda pasarles algo, porque no hay que olvidar que estamos hablando de fantasía oscura. Y la fantasía oscura no es precisamente una película de Disney. Entonces, siempre estás con ese miedo a ver si va a ocurrir algo. ¿Vale? Entonces, os digo, de Numac, la boda de Artemisa, cortito para llevároslo a leerlo con tiempo, pero sobre todo a disfrutarlo, de verdad. Porque es una aventura que merece la pena meterse. Y os va a quedar con ganas de saber más de esta historia. Yo todo lo estoy leyendo y de vez en cuando ya iré escribiendo a Maya diciendo, ¿qué tal vais? ¿Ya vais avanzando con la historia? ¿Cuándo tenemos el siguiente? Así que Maya no sabe lo que has hecho. Pero bueno, a ver, un momento, que la alergia me tiene con la garganta agarrotada. Y si hablamos de terror, en este caso de la fantasía oscura, pero un terror más clásico, más académico, un terror que se entiende más como terror, sería el siguiente libro. La casa de los huesecillos, de Beverly Lee. ¿Qué cuenta la historia? La historia cuenta, es un libro, ya veis que así como el otro era bien gordito, este se lee muy rápido, pero es muy interesante y tiene muchas lecturas también. Eh, Hablamos de un personaje principal, aunque hay, digamos que los tres personajes principales son los que intervienen en la historia. El personaje principal podría ser David, es un escritor de mucho éxito, que escribe sobre todo de terror, paranormal, ese mundillo, de una manera curiosa porque escribiendo eso, él es el primero que dice que nunca se ha encontrado con nada así, ni cree mucho en esas cosas. Pero sí le gusta investigar historias de la gente que cree.
¿Qué es lo que ocurre? Tiene un editor, que es Charles, el típico editor clásico que ha llevado toda su carrera, que son amigos, son íntimos amigos. Y este Charles tiene un hijo, que se llama Luca. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece, es justo al principio de la novela, aparece una foto, digamos que complicada, de David. Y que le involucra también a Luca. ¿Qué es lo que hace? Que todo el mundo de David, todo el mundo editorial, personal de David, se derrumbe por completo. Y su agente, esos personajes que muchas veces no están en la sombra y que a veces son tan importantes o más que algunos autores, su agente le dice, mira, hasta que pase el temporal, lo que tienes que hacer es irte a una casa perdida, que te voy a buscar yo, una casa en una colina. Y es esta casa. ¿Cuál es la característica principal de esta casa? Está en medio de la nada, nunca mejor dicho, en un camino que, a ver, una vez que sabes el nombre, pues no ayuda mucho, porque es el, como le llamaban, el camino de las tumbas o de las lápidas o algo así. La verdad que no promete mucho. Es una casa moderna, que es de reciente construcción, y allí se recluye David para seguir escribiendo, intentar apartarse de todo el mundo y conseguir de alguna manera que todo se tranquilice y volver a su vida. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver la historia a través de los tres ojos, una especie de circo de tres pistas entre principalmente David, pero también Luca y también en parte Charles, el editor. Claro, dicho así, parecería simplemente casi una novela de enredos o de terror con ciertos toques de terror, pero bueno. Lo que ocurre que David, cuando llega a esta casa, le cuentan, o descubre, o le cuenta a su editora, que en esa casa puede ir tranquilamente porque los que construyeron esa casa solamente estuvieron un mes viviendo allí. Por lo demás está prácticamente nueva. Y allí lo lleva sin internet, solamente con un móvil, pero para lo mínimo, y para que desconecte del todo y no hable con nadie. Y en esa casa es cuando empieza él a vivir, a sentir y muchas otras cosas. Os podéis imaginar lo de la casa de los huesecillos. ¿Qué es lo que ocurre? Es una historia que hay algo que me gusta mucho y además Beverly Lee al final del libro explica cómo ella tenía en principio una historia más grande, construida, pero fue recortando hasta conseguir esta historia. Y para mí es el mejor trabajo que he podido hacer. Porque está condensado todo. Además está condensado en 5 días. Toda la historia está condensada en 5 días, por mucho que hacen unos pequeños saltos. Claro, las típicas trampas que haces de hacer un pequeño salto al pasado para entender un poco los personajes. Pero lo que es la evolución de los personajes y la evolución de lo que ocurre en la historia es a lo largo de estos 5 años. No sé, 5 años, 5 días. Esta sí es un terror clásico, un terror del no saber qué está ocurriendo al otro lado. Y hay algo que me llamó mucho la atención y que hizo que me interesara de este libro. Es que la casa, una de las cosas más importantes que tiene son unas grandes cristaleras que dan al exterior. Eso me recordó en la carrera, en arquitectura, había una casa, creo que se llamaba la casa Farnsworth, que estaba construido en mitad del bosque. Era como una especie de explanada en mitad de un bosque. Y todas las paredes, absolutamente todas, eran transparentes. Era una especie de cubo de cristal. Y dentro de ese cubo de cristal solamente estaría, vamos a decir, la parte de instalaciones, más el baño, vestidor y poco más. Y todo lo demás era de cristal. Claro, la imagen era muy impactante porque al final era como una especie de 2 planchas de acero con unas columnas y todo lo demás forrado de cristal. Hubo denuncias, luego que no pasó de todo con esa casa. Pero me encantaba una de las leyendas negras que se comentaba de esa casa, que comentaba la dueña de la casa,
era que cuando llegaba la noche, era todo de cristal, tenía la sensación que la naturaleza le miraba. Tenía la sensación de que cada vez que miraba hacia el exterior había ojos. Y esa imagen me parece tan potente, esa imagen de estar en una especie casi de pecera, una imagen de pecera de cristal, de construcción de cristal, rodeada de la naturaleza. Y cómo esa propia naturaleza consideras que es una amenaza para ti, aunque por mucho que estés metido en tu casa, que me parecía muy potente. Y algo parecido ocurre en la casa de los bochecillos. Al final, hay unas grandes cristaleras, ve el exterior, ve los atardeceres, ve el paisaje. Y poco a poco va viendo que hay algo que no funciona bien en esa casa. Además de eso, conoceremos la historia de Charles, no solamente la historia relacionada con David en el sentido editorial, sino que también hay algo con Charles y su pasado. Y también la historia de Luca, de su hijo. De cómo el tener un nombre, un apellido, puede causar tanto peso. Esas relaciones padres e hijos que se narran muchas veces tan difíciles, tan complejas, sobre todo en la élite, cuando pues eso, casi como la vergüenza de la familia, como que no eres capaz de hacer nada bueno, completan fríos, tanto el padre como la madre. Y ahí es como esa especie de pista, o sea, 3 pistas de circo, y esa angustia que va subiendo, ese saber que algo va mal, y cómo se va acelerando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta llegar al final, es uno de los fuertes de esta novela. Más tiene un final, por supuesto no puedo contar nada, que me parece buenísimo, heavy, duro, pero muy muy bueno. Y además permite que podamos hacer otro tipo de lecturas, que no nos centremos solamente en historias personales, el terror por el terror, sino que nos cuenta también historias del pasado, nos cuenta también pactos, nos cuenta también envidias, nos cuenta también miedos, y nos cuenta también la historia de esos 3 personajes unidos entre ellos, pero que tienen sus propias historias aparte. Entonces ya os digo, es un libro muy delgadito, pero que merece mucho la pena. Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo, la verdad. Y sobre todo porque es de estos que se leen en un momento, pero tiene ese espíritu de casi terror gótico clásico, por mucho que la casa sea mucho más moderna y sea mucho más acristalada de lo que podría ser lo que tenemos como imaginería popular de las casas de terror gótico, esos grandes caserones, esa decadencia muchas veces de la familia impregnada en las paredes, en los torreones, en ese tipo de cosas. Esta es una construcción mucho más moderna, pero que esconde ese tipo de secretos que ocurren muchas veces en las historias góticas y que también, por ejemplo, Erika Okuto nos presentó en Infestación, en el ensayo de Dilatando Mentes, también de la misma editorial que este libro. Así que ya os digo, es un libro que merece mucho la pena y que ya os digo, se lee en un momentito, o sea, es una lectura rápida y para mí muy recomendable. Otro traguillo. Si tenéis preguntas o lo que sea sobre alguno de los libros, me decís, ¿vale? Tercer libro. Si hablamos de un terror más terror gótico, terror clásico, vamos a todo lo contrario. Que no sé muy bien ni cómo definirlo. Modulorama. Anda por aquí Nieves Mories, así que Nieves, si tú puedes definirlo de alguna manera, siéntete libre de poder hacerlo. Porque yo creo, dentro de lo maravilloso que son los libros de Nieves Mories, creo que no hace falta que os diga todo lo que quiero a esta mujer y todo lo que admiro, lo que escribe. Este libro seguramente será el más difícil de catalogar que ha escrito hasta ahora. Que no sé si seguirá por aquí, si habrá más. Esto me parece muy bien lo de terror experimental o terror weight, porque sí, es verdad que tiene ese tipo de cosas. Pero hablamos de Modulorama.
¿Qué nos vamos a encontrar en Modulorama? Nos vamos a encontrar un arranque casi clásico, vamos a decir, de un personaje, Luca, chico nuevo, vamos a decir, que es un músico que llega a un pueblo, que el nombre ya tiene lo suyo, que se llama Reparación, para... sí, otro Luca, un poco diferente a este Luca. Con Reparación para tocar allí. Es un músico, pero enseguida nos damos cuenta que hay algo raro ahí. No solamente en Reparación, que sí, sino el propio Luca. No recuerda muy bien quién es, de dónde viene. Además, ayuda a que... hay algo que me encanta, un gesto que me encanta. La gente, la gran mayoría de personas, tiene una manera de llamarlo que es el chico nuevo. Eso típico que puede pasar en un pueblo pequeño, en el que de repente, o son, creo que eran 512, porque se repite más de una vez los 512 habitantes, 512, creo que eran 512 habitantes, ni uno más ni uno menos. Y llega allí para tocar. ¿Qué es lo que ocurre? Llega, se baja y le recomiendan que, mira, para dormir puede ir a un hostal que está subiendo un camino. Un camino que ya empezamos a ver que el ambiente, que el entorno es bastante poco amable, vamos a decirlo de alguna manera, con la gente que vive allí. Hay algo que está presente todo el rato, es la sal. La sal en todos lados, esa sensación de sal, por mucho que es casi una zona más tirando a desértica, pero esa parte de sal, de violencia con respecto al que aparece allí. Entonces allí llega y hay una mujer, Caron, que es una presencia muy extraña. Ireneta, de verdad, merece mucho la pena. Pero ahora entraremos más en detalle. Yo simplemente dejo esos pequeños detalles. Entonces conoce a Caron, pero poco a poco van a ir apareciendo una serie de personajes, porque la propia estructura de la novela es compleja y es muy interesante. Son casi como canciones sueltas entre ellas, empieza con un título y habla verso primero, verso segundo, después del verso segundo llega el estribillo, poemas, después llega el verso tercero, verso cuarto y más, estribillo y cambiamos de canción. La estructura al principio nos puede chocar, pero es que en esta novela yo creo que te choca absolutamente todo. Y es una de las cosas más divertidas de esta novela. Porque, como bien dice Nieves, tiene ese toque weird, ese toque extraño, que partiendo de esa pequeña historia de un chico que aparece ahí con dolores de cabeza, poco a poco vamos rascando esa sal que rodea todo y vamos viendo que es todo mucho más complejo de lo que pensamos, de lo que nos podemos imaginar, y es mucho más raro, extraño, que lo podemos encontrar. Ahí, por ejemplo, conocemos a Anna. Anna es un personaje que es casi como, vamos a decir, uno y trino, como se suele decir, del Dios, bueno, Jesús, el Espíritu, la verdad lo tengo un poco olvidado de la iglesia, pero eso que yo me acuerdo de eso, de lo de uno y trino. Pues Ana es perfecta para decir que es una y trina. No voy a decir mucho más porque merece la pena descubrir Ana o las Ana que aparecen aquí. Hay otro personaje muy complejo, Freddy, que aparece también, oscuro, con una relación con las luciérnagas, con las pantallas. Ya os digo, poco a poco vamos escarbando y vamos viendo que aquí pasa algo. En este pueblo pasa algo. Él poco a poco va conociendo el pueblo y nos damos cuenta que casi es una especie de triángulo especial. Tiene ese pueblo, que sería el hostal, como os he dicho, de Carón, una ermita, una especie de ermita con un personaje, que es Santo Cruz, personaje que todo el rato estamos intentando descubrir qué o quién es ese personaje.
me encanta cómo lo describe, porque es una especie de ser de largos, esto que casi parece arácnido. Y luego hay otro punto muy importante, que es el matadero. Matadero, casi como una especie de fortaleza. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ese momento, cuando vamos entrando más y más y más en este mundo, vamos viendo que no entendemos nada. Pero a su vez, Nieves y J, que este es, no lo conté al principio, que es un libro a cuatro manos, son crueles y a la vez maravillosos porque nos empiezan a dejar pistas, ideas, que nos vienen a la memoria ideas de novelas anteriores de Nieves. Y eso es algo que me vuelve loco. Porque te estás leyendo una historia, además dices, es una historia a cuatro manos, una historia muy diferente, seguramente a lo que hemos leído a Nieves, por mucho que es cierto que, pues, por ejemplo, en la primera novela, pues sí tenía esa parte más de los insectos en el hospital y cosas así. Luego, en Agujeros no es mucho más realista. Aquí ves que se lanza la parte weird, esa parte más extraña, a intentar entender qué es exactamente reparación. Y en ese salto vas dando cuenta que hay imágenes, hay personajes, hay lugares que te suenan. Entonces, ¿cómo te pueden sonar? Te suenan. Y si eres como yo, un enamorado de Nieves, persona, por supuestísimo, y también autora, esas presencias se van haciendo cada vez más y más grandes. De manera sutil, de manera que no hace falta conocer más el universo de Nieves para entender este libro, pero que si lo conoces bien, lo vuelve todavía más rico. Hace poco, bueno, al principio de este canal, hablé mucho sobre Asuntos de Muertos. Para mí, una de las mejores novelas de terror que se ha escrito. Para mí. Para mí es redonda, para mí es compleja, es dura, tiene muchísimas cosas maravillosas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo a Nieves la conocí con La colina de los arándanos. Y luego, hace poco, también hablamos aquí de Todas las chicas descalzas. Esa antología, muy especial también, sobre esas chicas descalzas, víctimas a su manera del mundo. Es un libro muy recomendable también que está en Dilatando Mentes. Muy recomendable porque además tiene los análisis de Alicia Pérez Gil que todavía lo vuelven más redondo, porque si hay cosas que se te pierden, luego Alicia viene para decirte fíjate en esto y en cómo nos explica. Es un máster para entender cómo escribe Nieves Mories. Llegamos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde la colina de los arándanos, pasando por todas las chicas descalzas, y aquí es un continuo que no es necesario conocer, pero si lo conoces te explota la cabeza. Porque esto no es un lugar extraño, porque sí. No es un lugar extraño en el que algo ocurre con esos personajes, algo ocurre oscuro, que está lo peor de cada casa, vamos a decir, ahí metido en reparación. No se llama reparación porque sí, ese pueblo. Y los personajes no son como son porque sí. Entonces, cuando empezamos a entender por qué es todo eso, y además conocemos el universo anterior de Nieves, te das cuenta que todo esto es una especie de hilo conductor que nos ha traído hasta aquí, hasta Modulorama, y como que Modulorama es casi el cajón desastre de todo lo que ocurre en historias de Nieves, el cajón desastre que te lleva hasta aquí. Ya os digo, es un libro maravilloso, pero es un libro muy complejo. Complejo en estructura, porque no estamos muy acostumbrados
a esa estructura de contar dos historias. Además, va saltando de personajes, ¿no? Por mucho que cada capítulo un poco está enfocado, cada canción de estas que os decía al principio, está enfocado más hacia uno de los personajes muchas veces, pero van apareciendo o los otros personajes que van, vamos a decir, interactuando entre ellos. Es complejo porque tiene que ser complejo. Es complejo porque es un mundo muy complejo, porque es una historia muy, muy compleja. Y así como os decía, que este libro, La Casa de los Huesecillos, se lee en un segundo, se puede leer en un día. Este parece cortito también. Es cierto que es algo más gordito, pero como es este tipo de edición más pequeñita y así, pues puede parecer que se lea más rápido. Y luego, como tiene esta parte más de poemas, y pues que igual puede ser. Es un libro que merece mucho la pena degustarlo. A ver, yo soy un enamorado del Weir, pero entiendo que no es un mundo al que estamos muy acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos cuenten una historia de manera continua, que lo que te choque de la historia sea lo mínimo, sino que casi podamos entender que todo es consecuencia de todo. Y en el Weir hay algo que lo vicia. Ya os decía, cuando hablaba de esa sal que hay en el ambiente, no es casual. Esos personajes tan complejos, tan duros, una relación entre Luca y Carón que son complicadas. Ocurren cosas también con Ana. Es, es muy complejo de entender. Y la propia manera de narrarlo, de describirlo, también es compleja. Hay algo que me fascina de Nieves y que se junta con J, que por cierto, por aquí tengo, de pronto caerá, luego os explicaré alguno de los siguientes libros que voy a leer, pero aquí tengo uno de los futuros libros que voy a leer, que es este. Máquinas de acción perfecta, que también es en este caso, Francisco J. Pérez Solo. Tengo muchas ganas de leer este libro. Pero se han juntado dos personas maravillosas, creativas, pero muy complejas. Y eso me fascina. Porque es de estos libros que si te engancha, cuando te enganchas no puedes soltar. Y hay veces que te extraña lo que estás leyendo. Hay veces, como suele pasar mucho en algunos terrores, que te puede incluso provocar un rechazo lo que estás leyendo. No un rechazo de formal ni nada, sino rechazo físico casi. De qué está pasando aquí, qué está ocurriendo, qué... Pero sigues y sigues. Yo siempre suelo decir, Nieves tiene la capacidad de mostrarte con una belleza increíble hasta lo más abyecto del humano. Eso me parece de un mérito impresionante, porque al final aquí hablamos de personajes complejos, duros, de situaciones muy complicadas, muy duras, y tienes la sensación todo el rato de que solamente hemos rascado un poco de lo que es reparación. Que si siguiéramos rascando, si siguiéramos conociendo historias, conociendo personajes, conociendo personas que habitan reparación, estoy seguro que todavía nos produciría más rechazo, pero a la vez más enganche en conocer qué es lo que ocurre ahí. Pues al final es una historia, ya os digo, compleja, complicada, de una poesía visual, una poesía física impresionante, por mucho que luego cuando lo lees dices, pero cómo me puedo, lo que suele pasar siempre con Nieves, cómo me puede estar gustando tanto leer esto cuando lo estoy pasando mal y me están presentando cosas desagradables para mí. Pues es un arte que consiguen Nieves y J en este libro. Ya os digo, y sobre todo os animo a leerlo porque parece que en este mundo audiovisual, en este mundo, parece que lo experimental, lo arriesgado, el intentar ir a un punto más allá, en un camino que te apetece, que quieres investigar, probar, y más a cuatro manos, como es este caso de Nieves con J, me parece todavía más loable.
Y que, por ejemplo, el transbordador que haya apostado por esta historia. Porque este tipo de historias no suele ser para todos los públicos. Ni tiene por qué ser para todos los públicos. Que parece que los libros solamente pueden ser para un gran mercado. Y no. Los libros pueden ser a veces muy de nicho. A veces para gente que se quiera lanzar a algo diferente. Y esto, por ejemplo, Modulograma es eso. Es eso diferente que te devuelve la pasión por la lectura. Por ver que hay gente que escribe pensando en qué quiere contar, cómo quiere contar, y no tanto en el mercado o si en estos momentos los vampiros venden más, sobre todo si son vampiros brilli, que no apuesta por si ahora se lleva este terror, me lo voy a comer con patatas y voy a apostar por el mismo terror. Y si ahora se lleva el terror de más slasher, porque nos une más a lo que entendemos por terror en las series, en las películas, ese terror de Scream, de Halloween, de lo que el gran público entiende como terror. Hay gente que te dice, ¿a que te ha gustado la chica descalza? Pues ahora te traigo Asuntos de Muertos. Que sí, es terror, pero es completamente diferente. ¿A que te ha gustado Asuntos de Muertos? Pues ahora te traigo Agujeros de Sol. Porque sí, es terror, pero es completamente diferente. Luego, ¿a que te gustó la chica descalza? Pues te voy a traer todas las chicas descalzas. Que sí, que entre ellas está esa historia, pero son muchas historias más. Y todavía es más complejo todavía. Porque vamos de historias más pequeñitas a historias más grandes. Y sobre todo acaba de una manera, si habéis leído todas las chicas descalzas, acaba, no puedo decir mucho más, lógicamente, acaba una escena, y si habéis visto la entrevista que le hice a Nieves, en un matadero. No de manera casual, acaba en un matadero. Y cuando decimos, bueno, ya se ha coronado Nieves como la gran autora de terror, viene, se une con J y tiene las santas narices de coger y decir, y ahora voy a hacer algo completamente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Si te gustó esto y esto, no espero lo mismo porque no es lo mismo. Pero si no es que no sea lo mismo, es que ni se parece. Ni formalmente, ni el tipo de estructura, ni el tipo de terror, no se parece en nada. Pero sigue siendo Nieves. Y quiero reconocer, para mí, un impresionante éxito, que es que Nieves y J construyen esta obra. Hay muchas veces que se suele hablar artefacto. Es que para mí es como una especie de artefacto, algo, lo que dice ella, experimental, weird, raro. Es eso, es raro, es completamente raro. Pero primero, ni se notan las voces, pues decir, pues igual alguno pues haya ido más hacia los poemas o no, o como sabes que es a dos manos, pues decir, pues esto lo habrá hecho este. Pero encaja todo tan bien que me parece fascinante que a cuatro manos se puede hacer eso. Y uno, a lo que decía antes con Lucía y Maya, el conseguir contar historias a cuatro manos y que no se diferencien las manos, que no se diferencien las personas que están escribiendo, me parece fascinante. Pero es que además juntar a estos dos autores, J y Nieves, tan personales, con un universo personal tan rico, en un proyecto tan diferente, y además que sea tan bueno, me parece genial. Ya os digo, no busquéis el típico terror, porque no lo es. No busquéis la típica historia de terror, porque no vais a encontrar eso. Vais a degustar un libro que te vas viviendo palabra a palabra, que no sabes de dónde te está viniendo todo lo que te está viniendo, que te va a veces producir rechazo, a veces atracción, a veces rabia, a veces para mí es un libro muy del estómago, por mucho que
hay veces que cuando lees un libro que te han dicho que está escrito desde las tripas, parece que es muy visceral y que no es tan formal. En este caso es eso, es esa mezcla rara de decir, es visceral, pero a veces completamente formal en el sentido de incluso estético, de los poemas, de esa estructura de dos más estribillo que se va repitiendo. Y al final cierras el libro y piensas, me encantaría volver a Reparación para conocer más de esos personajes y más de qué es lo que ocurre después de todo lo que ocurre ahí. Pero hay un pequeño problema que me pasa con Nieves, que sé que lo siguiente que me voy a encontrar de ella es muy diferente a la anterior. Y hay veces que me da rabia porque digo, si me ha gustado tanto esto, ¿por qué no puedo saber más de esto? Pero por otro lado es algo que todavía me hace admirar más a esta mujer. Es decir, yo hasta ahora, y sí, vale, perfecto, y sí, yo encantado, ¿eh? Pero yo hasta ahora, conocer a los libros de Nieves Moris es un salto al vacío. Es un salto al vacío sabiendo que me va a gustar, sabiendo que formalmente me va a parecer maravilloso, pero no sabiendo lo que me voy a encontrar. Y cada vez pasa más esto, y cada vez pasa menos en la literatura. Y es una pena. Que todos tenemos que estar encasillados en este libro es fantasía juvenil, o no, es New Age, porque mete este... No, no, no. ¿Qué es esto? Un experimento formal, un libro de terror a su manera, terrorware, extraño, pero fascinante, hipnótico. Y de verdad, merece la pena volverlo a leer, volver a ver todos esos detallitos que os iba diciendo antes de rastros de historias de Nieves, y descubres al final que hay un hilo que une los mundos de Nieves Mories, por mucho que demos saltos al vacío. Hay un hilo que se mantiene ahí, diferente en forma, diferente en estilo, diferente manera de narrar la historia, pero hay un hilo conductor. Y para mí eso es maravilloso. Así que de verdad, si os gusta y apostáis por algo más experimental, no tan clásico, pero que descubres que hay gente que puede escribir como Los Ángeles, que tiene un vocabulario que asco me da a veces, la verdad. Y sobre todo, si quieres ver que hay gente que de verdad ama tanto los libros, a veces, muchas veces sueles pensar a su pesar o al pesar de los que nos encantaría que esta mujer estuviera inundada de dinero, que es capaz de reinventarse con cada libro, de cambiar por completo, pero siempre la ves ahí. Y eso me parece increíble. ¿Cómo puedes conseguir con libros tan diferentes reconocer esa voz en Nieves? Así que de verdad, merece mucho la pena. Es uno de los libros que merecen un esfuerzo leerlo. No es una lectura fácil, pero es una lectura hipnótica, de verdad. En bromas le decía el otro día a Nieves que hay momentos que siento que es una historia casi de David Lynch, pero como si estuviera guionizando la parte de Horizonte Final. No sé, he visto ese libro, esa película en el que van a una nave que es como una especie de la puerta al infierno y tienen visiones sobre el otro lado y esa parte salvaje, pues hay momentos que me recordaba eso. No por lo formal, no por lo tan visceral, pero sí hay veces que ese espíritu de asomarte a un sitio que tiene la sensación que no tendrías que estar mirándolo, eso es este libro, Durorama. Así que de verdad, si os gusta algo, apostar por algo diferente, apostar por esto. Y ya me queda el último libro. Y si hablaba de algo formal, estéticamente, que tiene un ambiente, un algo especial, está este libro. El Señor de la Noche. Este es de Duermevela y está escrito por Tanit Lee. Yo había oído hablar mucho sobre Tanit Lee, pero nunca la había leído. Y
Y sé que en su momento tuvo su éxito, tuvo su momento, pero es una de esas voces que se ha quedado casi en el olvido. Casualmente es mujer, casualmente. Eh, pero siempre ha tenido esa historia, o sea, aquí estoy viendo, pues eso, nació del 40, o sea, nació en el 47 hasta el 2015. Pero claro, es una mujer que ha ganado el World Fantasy, el British Fantasy. Y este libro es, para mí, es una golosina. A mí hay algo que me fascina de la literatura, es cómo puede ser muy diferente la manera de narrar las historias. Y puedes narrar las historias de una manera muy, muy diferente. El Señor de la Noche es una especie de compendio de historias que en parte entrelazadas entre ellas, casi independientes, que narra un mundo en el que tenemos el mundo de los humanos, vamos a decir, con algo más, pero también está el mundo de los diablos. El señor de los diablos es Azran. Y ese Azran casi sirve de hilo conductor en todas las historias. Pero no solamente nos habla de dioses y de diablos y de humanos. Nos habla de ambición, nos habla de amor, de desesperación, de... nos habla de los sentimientos humanos, con una lírica que me recuerda mucho a los cuentos clásicos. Preparando este libro, este programa, he leído en alguna reseña, para mí de una manera muy acertada, que en parte la comparan con Las Mil y una Noches. ¿Por qué? Porque al final tiene parte de ese ambiente de cuentacuentos que nos lleva casi a nuestra infancia. Esos cuentos clásicos, de verdad, clásicos, porque no esa versión edulcorada a Disney, sino los clásicos verdaderos de La Sirenita o de Hansel y Gretel, o que luego los han suavizado porque parece que hoy en día no podemos entender esas partes tan duras. Pero incluso ese lenguaje de fábula inunda El Señor de la Noche. Os digo, hablan de mujeres que nacen de flores, hablan de serpientes vengativas, habla de un poeta ciego que se enamora de una mujer sin ni siquiera conocerla. Habla de muchísimas cosas. Pero a su vez, tengo la sensación de que habla de la humanidad en sí. Es cierto que habla de diablos, habla también de las cosas que ocurren dentro de los diablos y así, pero lo hace de una manera que en todo momento entendemos eso, la avaricia, la búsqueda del poder, el egoísmo, también el amor, también la esperanza. Todas esas historias se van entrelazando entre sí. Y es muy interesante como desde el principio te das cuenta y nos va contando la historia de Azrael, yo sí que estoy, de Azra, en relación con alguien, luego eso va unido a la siguiente historia. Luego va siguiendo la siguiente historia y vuelve a aparecer Antran por ahí. Luego va la siguiente historia. Y es una especie como de cadena continua en el que nos va contando casi la historia de este universo del Señor de la Noche. Pero como son historias independientes entre sí, pero a su vez hacen un todo. Hacen un todo muy rico de matices y sobre todo de humanidad. De humanidad y de sentimientos humanos. De sentimientos buenos y malos. Y contado de una manera que lo entiendes de maravilla. Hay gente que igual el estilo de Tanith Lee le puede parecer un poco recargado, que tiene ese, ya os digo, ese ambiente de novela de casi fábulas clásicas. Pero conjuga de maravilla esas fábulas clásicas con la oscuridad de esta fantasía oscura que es El Señor de la Noche. Ya os digo, es un libro que recomiendo mucho leer. Además, estos libros que luego por dentro también son muy bonitos. En este caso yo creo que todos los libros de estos son muy bonitos. Porque tiene ilustraciones interiores también, que nos habla de los personajes que ocurren ahí. Y al final vamos viendo que siguiendo la historia de un universo muy diferente al nuestro, te encuentras
los sentimientos humanos de una manera más pura y más clara de entender. Incluso los propios diablos, dentro de su supuesta maldad o de su crueldad, tienen también esa parte de ambición, esa parte de que los une mucho con los humanos. Entonces al final se va mezclando esa historia del propio Azaran también, como un señor de lo oscuro, pero que juega y también es víctima a veces de sus propios juegos. Entonces, ya os digo, es un libro que merece la pena leer, entre otras cosas porque, bueno, primero, para apoyar que Duerme Vela pueda traer autoras silenciadas, vamos a decir hoy en día olvidadas, o Stannis Lee, y darnos cuenta de que se ha escrito mucho más de lo que pensamos, mucho más diferente de lo que pensamos, y que parece que lo que nos ha llevado de lo que se escribía hace 40 años, hace 30, más, parece como que todo podía ser metido en una caja, que todo es parecido. Y ves, descubres gente como Daniel Lee que dices, no, hay gente que escribía muy diferente, de manera muy bonita, historias complejas, pero que al final esa fábula continua que es ese hilo que nos lleva de principio a fin esas historias, te das cuenta que al final disfrutas mucho. Y yo, como ahora padre cuenta cuentos, es casi esa sensación del cuentacuentos que me va contando un cuento tras otro, como si fuera una mil y una noches, y que no quieres parar, que no quieres dejar ese hilo porque al final te perderías la historia del Señor de la Noche. Ya os digo, un libro muy recomendable, muy divertido, muy rápido de leer, es muy diferente al de Nieves que hablaba antes, porque al final es rápido de leer en el sentido pues que hay algunas fábulas en las que van saltando de personaje en personaje. Pues hay, por ejemplo, una de un collar que va, todos los dueños del collar como van pasando y va esa ambición, esas envidias, eso como va saltando de uno a otro de una manera muy rápida y llegas a la historia casi de corrido. Como son estos libros, no es una antología como tal, sino que es más una especie de fábula continua de un universo, merece la pena, de verdad. Así que ya veis, 4 libros muy diferentes entre sí. Volvemos a la voz de Artemisa, fantasía oscura. Hoy en día, entonces sería una especie de fantasía urbana, oscura, con mitología griega, pero una mitología griega diferente a la que nos han contado de por sí, con mujeres guerreras empoderadas, pero que ves sus debilidades y que empatizas muy bien con ellas. De ahí hemos pasado a un terror moderno, pero gótico a la vez, de la Casa de los Huesecillos, y como esos 3 personajes van evolucionando a lo largo de 5 días, y cómo va todo acelerando, 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 acelerando hasta llegar al final. De ahí hemos pasado a Modulorama, un experimento maravilloso, formal, web, sobre terror, pero sobre todo un experimento para descubrir qué bien escriben y cómo podemos encontrar un libro diferente al que estamos acostumbrados hoy en día y disfrutarlo, porque merece la pena disfrutar de apuestas así, de verdad. Me parece mucho la pena. Pues sí, Makoto. Un poco tarde, sí. Porque ya estoy un poco despidiendo. Ya hemos hablado hoy, luego tendrás para verlo. La boda de Artemisa, la casa de los huesecillos. Ahora estaba despidiendo un poco en resumen de lo que he hablado antes sobre el modulorama. Un libro complejo, diferente, pero muy recomendable, de verdad. O sea, es una apuesta muy arriesgada, pero que merece la pena apoyar apuestas arriesgadas para decir. Yo como lector, para poder decir al mundo editorial, decir, no queremos 40 millones de historias iguales. Queremos que la gente pueda arriesgar. Queremos que los escritores puedan arriesgar, ser creativos, lanzarse al vacío y yo como lector lanzarme con ellos y a ver a dónde me llevan. Y hay veces que un experimento puede salir bien o mal. Pero ya simplemente hacer una apuesta por un libro experimental me parece maravillosa. Pero es que encima si es un libro tan bueno como Modulorama, merece más la pena. Y además es de esos que te cuesta leerlo
porque lo disfrutas mucho y luego cuando lo vuelves a leer, ves matices nuevos, ves recuerdos nuevos de historias anteriores de Nieves, ves ese hilo que a veces, que me puso a pasar mucho con Nieves, de decir, ¿esto me está recordando esto o ya son paranoias mías? Luego descubres que no son paranoias tuyas, sino que tienen relación. Y sobre todo ese pueblo de reparación tan complejo, tan extraño, tan salvaje, tan en todos los sentidos, que dices, ¿a quién se le ocurre escribir esto primero? ¿A quién se le ocurre publicar esto? Y yo como lector decir, ¿a quién se me ocurre comprarlo, leerlo y disfrutarlo tanto? Como disfruto yo. Con libros así, y sobre todo con Nieves, pero un drama. Muy diferente a lo que habéis leído antes de Nieves. Muy diferente a lo que os podéis imaginar seguramente, pero muy recomendable. Y de ahí he acabado hablando del Señor de la Noche, de Tanith Lee. Un libro con tintes muy clásicos, con una con una manera de escribir muy de fábula, una manera de escribir muy bonita en ese sentido, muy que nos recuerda a esas fábulas clásicas, pero a la vez muy actual con las envidias. Pues es un libro que merece mucho la pena leerlo, sobre todo descubrir un universo de una autora, Tanith Lee, muy olvidada, pero que lees este libro y dices, ¿cómo puede estar olvidada esta mujer? Muy recomendable, de verdad. Y eso es un poco lo que quería contaros hoy. Espero que os hayan gustado los libros, que os pique la curiosidad. De verdad, los 4 merecen mucho la pena, muy diferentes entre ellos. Ya os decía que la oscuridad tiene muchas caras. Y uno a eso, Makoto, ahora que has venido, lo que he dicho al principio. Para el domingo que viene llevo ya un tiempo preparando un programa especial, que hace mucho que no hacía estos programas especiales, pues hablando de un tema en concreto, para hablar sobre las 1000 caras del terror en la literatura. Porque siempre tengo la sensación de que no entendemos lo que es el terror en la literatura. Puede que los que leemos terror en la literatura seguramente, a veces también incluso a nosotros nos cuesta, porque el poner la etiqueta de terror hay veces que es complejo, porque aquí os he hablado de un par de historias que eran fantasía oscura. Claro, ¿dónde está el límite entre la fantasía oscura y el terror? Pues es complicado. Pero a su vez, si vamos yendo al pasado, ¿qué tiene que ver las historias góticas con el terror que se hace hoy en día? ¿O qué tiene que ver el Weird con todo el universo de Lovecraft, por ejemplo? Y al final, darnos cuenta de que no tendríamos que hablar de género de terror, sino de los terrores en sí. El terror al final muchas veces son herramientas técnicas para contar historias. Si a mí me pones a Nieves Mories unido pues, por ejemplo, con Jesús Cañadas y sus dientes rojos, o me pones cualquier historia de terror gótico, me pones a mi adoradísima Shirley Jackson, y te das cuenta que entre ellos el espíritu, las técnicas para llevarnos al oscuro, las temáticas en alguno, la forma en contar las historias, es lo que nos hace unirlos en terror. Pero son muy diferentes entre ellos. Y eso es precisamente lo más rico de todo. Parece que todos los géneros le damos una riqueza apabullante. Si hablamos de fantasía, es cierto que muchas veces pues, se ridiculiza, todos son magos y cosas así, pero vemos que la fantasía es muy compleja, hay fantasías muy diferentes. Si hablamos de la ciencia ficción también tenemos la caricatura de historias en naves espaciales, pero podemos ver también que hay historias muy diferentes, desde la ciencia ficción más social, la más hard, la más soft, muchos tipos de historias. Y el terror es una especie como de hermano pequeño olvidado ahí en el rincón. Hay una cosa que me rapatea muchísimo hoy en día, que por ejemplo vas a la FNAC y descubres que meten un cartel así grande que te pone terror y policía, o policíaco y terror, como diciendo, son lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una historia policíaca y uno de terror? Todo.
Por eso te digo que tengo la sensación de que cada vez se entiende menos o no queremos entender lo complejo que puede ser el terror. Y que una persona que dice no me gusta leer terror, seguramente te diga no me gusta leer terror porque no me gusta ver películas de terror. Como unimos una cosa con la otra, decimos si no me gustan las películas de terror, ¿cómo me va a gustar un libro de terror? Y si cogemos libros de terror, son tan variados entre ellos que dices, hace poco yo hice la apuesta, por ejemplo, en la lectura conjunta que hacemos en la palabra errante, de traer a Mariana Enríquez. Y el terror de Mariana Enríquez, por ejemplo, es un terror muy personal, es un terror muy humano, que no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, yo que te puedo decir, pues, de géneros más zombies, géneros slasher, géneros, pues, terror tipo, pues eso, Cthulhu y todo lo que tiene que ver con todo ese universo, el Weird. Claro, hay muchísimos terrores y decir no me gusta el terror es como decir no me gusta comer, yo qué sé, carne. Y dices, una cosa es que decidas ser vegano o lo que sea, pero decir no me gusta la carne, cuando hay muchas maneras de comer la carne diferentes, pues tengo la sensación que en el terror pasa eso, que ponemos todo en un mismo saco y decimos todo es el mismo terror. Y si no te gusta Nieves Morris, no lo entiendo, no te puede gustar el terror. O si no te gusta Shirley Jackson, no te gusta el terror. O si no te gusta, por ejemplo, parte, siempre se habla mucho de la ciencia ficción que tiene Frankenstein, pero también la parte de terror que tiene Frankenstein, no te gusta el terror. O si no te gustan las historias de Stephen King, que también entre ellas hay muchas cosas diferentes, no te gusta el terror. Lo coges todo junto y dices, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como decir, no me gusta la literatura contemporánea porque habla de hoy en día. Y ya, pero es que ahí puedes contar un montón de historias, pues con el terror pasa lo mismo. Pues el terror, os digo que es algo que quiero, desde este pequeño huequecillo que tengo yo, fomentar y sobre todo demostrar que todo el mundo puede encontrar un libro de terror para ellos. Digo, mi apuesta fue con Mariana Enríquez porque sé que Mariana Enríquez es una manera de introducirse en el terror suave, sutil, con esos relatos que muchas veces no te puede ocurrir, pues yo qué sé, pues por ejemplo, si le sigo a poner seguramente modulorama, pues habría más de uno que se hubiera asustado. Pero porque es mucho más complejo. Entonces, de eso quiero hablar el domingo que viene. De las 1000 caras del terror en la literatura. Separándolo un poco, también hablaré algo de cine y algo de las cosas que me gustan en el cine, así, que es lo mismo que siempre, que parece que las películas de terror que nos ponen en los cines es siempre lo mismo, y si tú de verdad te gusta el terror, vas investigando todos los terrores diferentes que hay, no tienen nada que ver con el terror más comercial. Pero bueno, es un poco lo que hablaba un poco con la literatura y con el libro, por ejemplo, de Nieves. Que si tú hablas sobre la literatura hoy en día, parece que solamente hablas de lo que funciona muy bien ahora de romántica, que funciona muy bien la juvenil, y parece que todos tenemos que estar cortados del mismo patrón y todos los autores tienen que escribir lo mismo para triunfar. Y puede ser que es verdad que el dinero esté por ahí, en muy pocas manos, y los escritores saben muy bien de eso, pero que no todo tiene que ser lo mismo y que hay que apoyar a la gente que tiene una voz propia y que tiene apuestas propias. Entonces, eso es un poco lo que he traído aquí. Y os comento un poquito de las cosas que tengo aquí. Ya me cargo aquí las cosas. Futuras lecturas. Y veréis cómo seguiré con esta idea de que se puede hacer literaturas muy diferentes y historias muy diferentes para contar. Por un lado, unas futuras lecturas pronto que tengo es esta. Hermana Roja, de Red Key. Me gusta mucho la maqueta de tapadura y así. Hace mucho que no compraba con tapadura y la verdad es que ahí tiene esa parte de gustito que me da siempre ese sonido de tapadura, de ese peso que tiene. Y tiene muy buena pinta.
Hay un libro también que es otro de los regalos que me autohice. Tengo dos regalos aquí seguidos que me autohice para el día del libro. Uno es este, Volviendo a Duerme Vela, Escamas de Luz. No me pidáis que diga el apellido, porque el Benjamin puedo decir, pero el Isridun Cheu no lo pillo, como se dice. Pero, pero es muy chula la portada, me llamaba mucho la atención, porque nos habla de Hong Kong, nos habla de un mundo diferente. Pues eso, nos habla de diablos, pero esa imagen que pretendo traer siempre de que los universos pueden ser muy diferentes. Así solamente tenemos la imagen de lo anglosajón, que parece que solamente existe eso. Pues existen libros como este. Tengo muchas ganas de leerlo. Luego ya sabéis que apuesto mucho por las antologías de relatos. Y tengo muchas ganas de leer este y este seguramente pronto así consigo convencerle de que venga para aquí. Esta, Lágrimas de Silicio, de Juan Antonio Oliva Hostos. Y tengo ganas, pues por eso, es una antología pues lo que dice, de relatos de silicio. Como no suelo hablar mucho de ciencia ficción, pues de vez en cuando suelo hacer apuestas así, y como además es esa manera de adentrarte en géneros que me gustan mucho, que es a través de los relatos. Porque parece que si no estás muy acostumbrado a leer un género, leer una novela grande seguida, pues a veces se te hace un poco más bola. Y, y eso es una de las gracias de los relatos. Sí, la verdad es que Juan me parece, lo poco que le conozco, me parece una persona que merece la pena conocerlo. Y ya sabéis que mi manera de conocerlo a la gente es invitarla aquí. Así que seguramente pronto le escribiré a Juan para decir, oye, he empezado ya con tu libro, ¿cuándo te vienes para aquí? Y luego hay otro libro que os he enseñado hace nada, que tengo muchas ganas, principalmente porque me parece un universo muy diferente, así que es Máquina de Acción Perfecta, de Francisco J. Pérez. Y me apetece mucho descubrir ese mundo de J. Y el último que ya lo he empezado, sí se va a ser una de las que he empezado, la siguiente lectura seguramente, la segunda que acabaré. No igual, como yo leo más de un libro a la vez, es este. Los niños elegidos, de Carlos Rubio Palau. Como os he dicho, mira, hemos pasado de oscuridad, terror y así a más de una lectura de ciencia ficción. Pero es eso, me apetece conocer. eh, y, la verdad es que es muy chula la portada. Y, y eso, pues me apetece ver qué es. Me encanta eso que dice: ¿dónde acaba la mentira y empieza la verdad? Me apetece mucho leer este. Y bueno, leer, ya he empezado a leerlo. He empezado mucho, pero he empezado a leerlo. Porque hay una cosa que esto, que además estoy disfrutando mucho, que eso sí que no puedo traerlo aquí hasta que se publique. Hay una autora, una amiga, que va a publicar pronto una novela, que ya ha hablado con la editorial, entonces ya está redactando la última versión de la novela ya para publicarla, con correcciones luego y todo eso, pero que me la mandó, me dijo, jo, pues me apetece mucho que lo leas porque tienes un toque oscuro que te gusta mucho a ti, y digo, ¿cómo me conoces? Y lo estoy disfrutando tanto. Tengo tantas ganas de poder hablar de este libro, pero no puedo porque todavía ni se sabe que se va a publicar. Soy de los primeros, de los primeros, muy primeros que tengo la opción de leer esta historia y me hace muchísima ilusión. Y ya os comentaré más, ¿vale? Pero ya os digo, eh, voy a ir sacando programas de presentaciones de libros. Seguramente me encantaría hablar con Carlos, a ver si lo traigo también para aquí. Me está gustando lo poquito que he empezado yo de la novela, me gusta mucho cómo escribe. Y a ver si me lo traigo para aquí. Y entre otras cosas, por ejemplo, Hermana Roja, claro, a Mark Lawrence no lo voy a traer para aquí. Bueno, oye, si se empeña, yo ya abro aquí fronteras y empiezo a practicar un poquito el inglés, que ya tengo más oxidado que no veas. Pero sí le he hecho una propuesta a los de Red Key, a ver si les interesa hablar que hable con la traductora y con la editora, para que pues, nos vamos a conocer un poco más
esta historia. ¿Vale? Entonces, yo sí, seguramente a Juan, a Juan también le quiero invitar. Eh, ya veis que va a seguir habiendo aquí todos los programas de presentaciones, de entrevistas, porque me apetece mucho. Pero lo he dicho, hoy estaba aquí para hablar de 4 libros: La boda de Artemisa, La casa de los musecillos, Modulorama y El Señor de la Noche. Espero que os haya llamado la atención alguno de ellos. Lo que siempre os digo, apostad por historias diferentes, apostad por editoriales diferentes, por editoriales, pues por ejemplo como la de Carla, que está empezando ahora, por editoriales pequeñas que buscan su propia voz en este mundo que parece que nos quieren poner a todos el mismo traje, la misma vestimenta, la misma manera de ver el mundo y la misma manera de pensar. Y abrirte a historias como Modulorama te permite el ver que el mundo es mucho más complejo de lo que queremos y de lo que creemos. Y no quería despedirme sin acordarme que hoy es el Día de la Madre. Y ahí atrás, que vosotros no veis, pero hay una madre, que es Maitane, mi pareja, que lidia con los dragones cada vez que yo tengo un directo. Para que yo pueda estar aquí eh, en directo hablando, haciendo entrevistas y todo eso, o leyendo, o a veces intento leer cuando estoy ya solo o cuando estamos de noche ya para dormir o lo que sea. Pero si todo esto se puede hacer es por una madre que está ahí atrás. Entonces, un feliz día a la madre para ella, ya os lo he dicho, pero bueno, quería hacerlo también aquí y acordarme de la mía, que hace año y poquito que me dejó, pero que si yo estoy aportando tanto por los libros, si yo disfruto tanto por los libros, y si yo descubrí en su momento hace muchos años, ya que uno ya tiene canas ya por todos lados, ya veis aquí, la barba cada vez más canosa, eh, si en su momento descubrí que los libros son maravillosos y que te pueden abrir la cabeza, en el buen sentido y en el mal sentido a veces, tanto para abrir los ojos al mundo y darte cuenta que el mundo es mucho más rico y variado de lo que pensamos, fue mi madre. O sea, allá donde estés, a los que crean arriba, abajo, lo que sea, gracias por abrirme al mundo de los libros y gracias a todos los que estéis aquí. Un domingo más, hablando de libros, disfrutando de libros. La semana que viene hablaremos de terror, de terrores, y luego hablaremos de presentaciones, de entrevistas, pero sobre todo, por favor, cuando vais a hacer una compra, y yo siempre lo dije el día del libro, la última vez que hice el directo y todo eso, siempre suelo decir, pensad que detrás de todo esto hay personas. Y apostad, de verdad. A veces merece la pena apostar por historias diferentes, por editoriales diferentes, por cosas diferentes. A veces puede pasar que te lleves una desilusión y que no era lo que esperabas. No pasa nada. Es un libro. No se acaba el mundo. Parece que si vemos una película que no nos gusta, no pasa nada. Pero si leemos un mal libro, parece que el mundo se nos va a acabar. No, para nada. Pero en cambio, si solamente lees lo mismo, si solo hablas con las mismas personas, si solo te dejas llevar por las mismas historias, tu mente va a ser así. Y no vas a ver que el mundo es mucho más amplio. Que vas a conocer gente maravillosa, que vas a conocer historias maravillosas, diferentes. Porque yo no leo para que me cuenten mi historia. Yo leo para que me cuenten otras historias que me hagan mejor a mí. A veces peor. Depende de qué cosas lees. Pero sobre todo, por favor, cuando estaba el día del libro, cuando vais a comprar un libro, acordaros que hay mucha gente luchando por este mundo de los libros. Y que si apostamos siempre, como se suele decir, a caballo ganador, al Sanderson, o como dice mi amiga Laura en el podcast de Brandy Sandy, si apostamos siempre por los mismos, seguirán escribiendo siempre los mismos. Y si de verdad queremos apoyar este mundo de la literatura y que nos cuenten historias diferentes, es difícil que las mismas personas nos cuenten historias diferentes. Así que apostemos por gente diferente, por editoriales diferentes, editoriales pequeñas, autores menos conocidos y gente que vive
esto. No vive de esto, que ojalá todos vivieran de esto. Vive los libros y vive la literatura. Entonces, si apostamos por esa gente, la literatura será mucho más rica. Si apostamos siempre por lo mismo, siempre recibiremos lo mismo. Entonces, he traído un poco variado de todo. Seguiré trayendo cosas variadas, pero siempre traeré muchas de las historias que no son tan fáciles de encontrar o tan fáciles de hablar de ellas, porque no todo son estrenos, el último libro, el libro más. No, hay muchas veces que echando la vista atrás o mundos diferentes dices, ostras, que mi mundo no solamente es mi país, mi ciudad, mi pueblo o Europa o lo anglosajón. El mundo es riquísimo. Y si no, si nos queremos perder el mundo, allá cada cual. Pero yo quiero conocer historias diferentes. Y quiero apoyar a gente diferente. Así que ya sabéis lo que vais a encontrar aquí. Un beso. Pasad buena noche. Leed mucho. Escribid mucho las que escribid. Nieves, no digo nada. Pero sobre todo, disfrutad de los libros y apostad por la gente que vive los libros. Porque si ellos viven los libros, nosotros también los viviremos. Un beso y hasta la siguiente. Chao.